El mejor de todos mis consejos, y te lo digo mirándote a los ojos con absoluta claridad y sin rodeos: nunca jamás por ningún motivo te separes de Dios. Nunca. Ni de broma, ni por enojo, ni por decepción, ni por cansancio, ni porque alguien te dijo algo que no te gustó, ni 2 minutos, ni un ratito, ni luego vuelvo. Porque el día que te separas de Dios no te vuelves más libre, te vuelves más frágil. Padre, es que la iglesia no me entiende. La iglesia no tiene que entenderte para amarte. Padre, es que me siento excluido. La iglesia no excluye a nadie. Si acaso somos nosotros los que nos salimos solitos y luego culpamos a todos. Padre, es que no puedo comulgar. Hay palabras de Cristo que ni tú ni yo ni el Papa podemos cambiar. Y no es por falta de misericordia, es por fidelidad. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No lo dijo un obispo, no lo dijo un concilio, lo dijo Jesús. Y yo no soy quien para corregir a Jesús. Me encantaría decirte que todo se puede, que todo es flexible, que no pasa nada, que hay descuentos por temporada y promociones espirituales, pero no matarás. El matrimonio es para siempre. Eso no lo inventó la iglesia, eso lo recibió. Pastoralmente caminamos, acompañamos, lloramos contigo, buscamos salidas, pero no te puedo decir tranquilo, no pasó nada, cuando sí pasó algo. Y aquí es donde muchos se confunden, porque hace siglos alguien pensó que sí se podía corregir a Jesús. Martín Lutero en un día tiró 6 sacramentos a la basura, así, en un día. Bautismo sí, los demás fuera, penitencia fuera, Eucaristía simbólica, matrimonio flexible, sacerdocio innecesario. ¿Para qué curas? Pastores casados. ¿Para qué confesarse? Pídele perdón directo a Dios. ¿Para qué la unción? Mejor la medicina. ¿Para qué una sola iglesia? La que a ti te acomode. Y nadie le dijo a Lutero que esa idea, que parecía tan liberadora, iba a terminar fragmentándose en 1000 pedazos. Todavía estaba vivo y ya se estaban dividiendo. Y luego vinieron otros y otros y otros. Y hoy hay miles de iglesias, todas con la verdad absoluta, todas diciendo solo aquí te salvas. Sectas de todo tipo, de garaje, de esquina, de estadio, de televisión, de Milagro Express. Y lo más triste no es eso. Lo más triste es que los católicos tenemos toda la verdad y no la conocemos. Y los que no la tienen se la saben de memoria. Te tocan la puerta y si no estás preparado, mejor ni abras. Te disparan versículos como metralleta y tú no sabes ni qué te pasó. Por eso mi primer propósito contigo es muy sencillo. Si no lo tienes, cómprate el Catecismo de la Iglesia Católica. Después de la Biblia, el mejor libro que he leído en mi vida. Ahí está lo que crees, lo que vives, lo que oras, lo que esperas. No me digas que no tienes tiempo. Si no tienes tiempo para ir al catecismo, que el catecismo vaya a ti. 3 numeritos al día. 3, 2 minutos y medio. Y no pases al siguiente hasta que entiendas. Porque si no, vas a seguir diciendo barbaridades como soy católico pero pro aborto, soy católico pero pro eutanasia, soy católico pero no practico. Eso no es ser católico, eso es estar barnizado. Católico de palabra pero no de vida. Y aquí viene lo que no quiero que olvides jamás. Estés como estés, hayas hecho lo que hayas hecho, nadie te corrió de la iglesia. Nadie. Estás divorciado, vuelto a casar, lastimado, confundido, cargando una historia complicada. Nadie te corrió. Puedes ir a misa, puedes rezar, puedes servir, puedes amar, puedes educar a tus hijos en la fe, puedes vivir pegado a Dios. No te separes de Él. Aunque no puedas comulgar hoy, no te vayas, quédate, ponte delante de su misericordia. Dile la verdad, camina, porque Dios no abandona a nadie que no se separa de Él. Y ese, escúchame bien, ese es el mejor consejo que alguien te puede dar en toda tu vida. Y te lo repito porque sé que a alguien le duele escucharlo, pero más duele vivir lejos de Dios creyendo que Él fue el que te cerró la puerta. Nadie te corrió, nadie te expulsó, nadie te tachó de la lista. A veces somos nosotros los que, como niños enojados, agarramos nuestras cosas y decimos, ahí se ven. Y luego andamos por la vida diciendo que Dios nos abandona. Dios no abandona, Dios espera. Siempre. Incluso cuando no entiendes, incluso cuando no puedes, incluso cuando te equivocas. Padre, es que yo quiero comulgar. Claro que quieres comulgar. ¿Quién no? La Eucaristía no es un premio para los perfectos, es alimento para los que caminan. Pero hay caminos que requieren tiempo, procesos que requieren madurez, decisiones que no se toman en caliente. Hay 2 maneras claras de volver plenamente a la Eucaristía. La primera, pedir la nulidad. No, que tarda mucho, que 5 años. Pues empieza hoy, porque 5 años van a pasar de todos modos. Y si no la pides, van a pasar 10, 20, 30 y tú seguirás diciendo algún día. El algún día no existe en la vida espiritual, existe el hoy. Y si no hay nulidad, si tu matrimonio fue válido y lo sabes, entonces viene la segunda opción, la más incomprendida, la más ridiculizada, pero también la más fecunda cuando se vive con fe. Vivir como hermano. Y ya sé lo que estás pensando. No me mires así. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que fuera automático. Nadie dijo que fuera de la noche a la mañana.
Esto no es para héroes de caricatura, es para personas reales que aman a Dios más que a su comodidad. Y no todos están listos hoy. Y está bien. Dios no empuja, Dios invita. Si tienes 35 años y hoy no puedes, no te separes de Dios. Si tienes 45 y te cuesta, no te separes de Dios. Si tienes 60 y apenas lo estás entendiendo, no te separes de Dios. Haz un camino. Agarra un director espiritual que sepa, que no te apapache el pecado ni te aplaste el alma. Reza, ve a misa, haz apostolado. Educa a tus hijos, ofrécele a Dios tu herida, porque el dolor ofrecido salva más que 1000 discursos. No todo es la Eucaristía, aunque sea el centro. También está la oración, el rosario, el viacrucis, el servicio, la caridad, la fidelidad cotidiana. Hay gente que no comulga sacramentalmente, pero vive más unida a Dios que muchos que comulgan sin pensar. Y llegará el día, si perseveras, en que recibirás la gracia, no cuando tú quieras, sino cuando estés listo, porque Dios no llega tarde, llega cuando pueda hacer más bien. Y déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir: el problema no es el sexo, el problema es cómo lo llamamos, cómo lo usamos y cómo lo desconectamos del amor. Llamamos malo a lo que Dios llamó bueno y llamamos bueno a lo que destruye. Marido y mujer con amor, entrega, respeto, generosidad, eso es bueno, buenísimo. Lo otro, lo que se hace sin compromiso, sin entrega, sin responsabilidad, eso sí es lo que hiere. Pero vivimos en un mundo al revés. Todo lo malo lo llaman bueno y todo lo bueno lo llaman malo. Por eso no te separes de Dios, porque cuando te separas pierdes la brújula. Y sin brújula cualquier camino parece correcto. Quédate. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque no puedas todo hoy, quédate, porque Dios trabaja en los que no se van. Y te lo digo con absoluta certeza: el que persevera, el que no se separa, el que camina aunque sea rengueando, un día va a mirar atrás y va a decir: menos mal que no me fui, menos mal que me quedé, menos mal que no solté a Dios cuando más lo necesitaba. Porque el problema más grande no es caer. El problema es acostumbrarte a estar en el suelo y convencerte de que así estás bien. Y Dios no te creó para vivir tirado, te creó para caminar erguido, aunque sea con cicatrices. Pero para eso necesitas verdad, no anestesia. Hoy todo el mundo quiere que lo apapachen, que le digan no pasa nada, que le cambien el nombre a las cosas para no sentirse mal. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Mira, viene una señora y me dice: padre, yo soy muy católica, pero fui a que me leyeran las cartas. Yo le dije: felicidades. ¿Cuáles? ¿Las de San Pablo o las de San Pedro? No, padre, la baraja. Fuiste a que una persona te diga el futuro en vez de ponerte en manos de Dios. Lees el horóscopo, consultas las estrellas, las piedras, los colores, el café, la mano. Eso no es inofensivo. Eso es falta de fe. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando dejas la providencia y buscas seguridad en cualquier cosa menos en Dios, algo se rompió adentro. Y luego nos preguntamos por qué vivimos ansiosos, inseguros, con miedo al futuro. Claro, si quitaste a Dios del centro y pusiste cualquier cosa. Por eso insisto tanto: fórmate, conoce tu fe. No para pelear, no para sentirte superior, sino para no dejarte engañar. Porque hoy cualquiera agarra un micrófono, una cámara, una frase bonita y te vende cualquier cosa envuelta en palabras de Dios. Y vuelvo al punto porque no quiero que se pierda. Nadie te corrió de la iglesia, nadie. Tu historia no te descalifica para amar a Dios. Tu herida no te saca del camino. Tu pecado no es más grande que su misericordia. Lo único que te puede sacar es que tú te vayas, que digas ya no, que cierres el corazón, que te canses de luchar. Conozco matrimonios en situaciones complicadísimas que son un testimonio brutal de fe. Gente que no comulga por ahora, pero que reza, que sirve, que evangeliza, que acompaña a otros. Y cuando alguien les pregunta, no se esconden. Dicen la verdad con humildad, no justifican, no se rebelan, no atacan, caminan. Y eso evangeliza más que 1000 sermones. Y si hoy estás en un punto donde dices no puedo más, díselo a Dios, pero no te vayas. Si hoy dices no entiendo, quédate. Si hoy dices me cuesta, sigue viniendo. Dios no trabaja con gente perfecta, trabaja con gente fiel. Fiel no es el que nunca falla, fiel es el que siempre vuelve. Algún día vas a entender por qué Dios no te dio todo cuando tú querías. Algún día vas a agradecer procesos que hoy te parecen injustos. Algún día vas a ver que esa espera, ese límite, esa cruz te salvó de algo peor. Pero eso solo lo ve el que persevera, el que se va, nunca lo entiende. Así que si de esta charla te llevas una sola cosa, una sola, que sea esta: no te separes de Dios, ni cuando estés bien, ni cuando estés mal, ni cuando puedas todo, ni cuando no puedas nada. No te separes, porque mientras estés con Él, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Él ya está trabajando en ti.
Y créeme, Dios nunca pierde el tiempo con nadie que decide quedarse. Y déjame bajar esto todavía más a tierra, porque a veces hablamos de Dios en abstracto y la vida se vive en lo concreto, en la cocina de tu casa, en tu cama, en tu trabajo, en tus silencios, en tus culpas. Ahí es donde se juega la fe, no en frases bonitas, en decisiones pequeñas y constantes. En levantarte un domingo y decir voy a misa aunque no tengas ganas. En rezar un Padre Nuestro cuando lo único que te sale es rabia. En callarte cuando podrías herir. En pedir perdón cuando el orgullo te dice que no. Hoy hemos confundido misericordia con permisividad. Misericordia no es decirte que todo está bien. Misericordia es decirte la verdad y acompañarte para que puedas vivir. Y eso cuesta, porque la verdad exige conversión y la conversión duele. Pero duele mucho más vivir anestesiado, creyendo que no pasa nada mientras el alma se va secando. Por eso hay gente que vive años sin comulgar, sin confesarse, sin orar y dice, estoy bien. No, no estás bien, estás desconectado. Como un celular sin batería que todavía prende un ratito, pero ya no sirve para lo que fue creado. Y no es que Dios se haya ido, fuiste tú el que dejó de enchufarse. Y aquí quiero hablarle a alguien en particular, a ti que dices yo creo en Dios pero no en la iglesia. Eso no existe. Cristo no dejó una idea, dejó una iglesia con defectos, con pecadores, con errores humanos, sí, pero es suya. Separar a Cristo de la iglesia es como decir yo quiero la cabeza pero no el cuerpo. No funciona así. Amar a Dios implica también aceptar el camino que Él eligió, no el que a mí me parece más cómodo. Y aún así, aún con todo eso, la iglesia sigue siendo madre. Una madre que corrige, que pone límites, que a veces te dice que no, pero que nunca deja de esperarte. Tú puedes estar lejos, pero la iglesia siempre deja la luz prendida. El problema es cuando tú apagas la tuya. Mira, el demonio no necesita que dejes de creer en Dios. Le basta con que te canses, con que te alejes poquito a poquito, con que digas hoy no, mañana sí, ya luego. Así se enfría la fe, no de golpe, sino por descuido. Por eso este consejo es tan radical. No te separes de Dios, no negocies eso. Todo lo demás se puede ordenar con el tiempo. Eso no, quédate en la iglesia, quédate en la oración, quédate en el camino. Aunque vayas lento, aunque vayas cargando cosas, Dios prefiere a alguien que camina despacio pero no se detiene, que a alguien que corre un rato y luego se va. Y te prometo algo, no porque yo lo diga, sino porque lo he visto 1000 veces. El que persevera, el que se queda, el que no rompe con Dios, termina encontrando luz donde antes solo veía confusión. Termina encontrando paz donde antes había culpa. Termina encontrando sentido donde antes solo había ruido. Así que no te separes. No hoy, no mañana, no nunca. Porque el día que tú decides quedarte, aunque sea en silencio, aunque sea llorando, Dios ya decidió quedarse contigo desde hace mucho tiempo. Y ahora déjame decirte algo que casi nunca se dice desde un micrófono, pero que es verdad aunque incomode. Dios no tiene prisa, pero tampoco se deja manipular. Nosotros sí tenemos prisa para que Él se adapte a nuestra vida, a nuestras decisiones, a nuestros tiempos. Queremos que bendiga lo que ya decidimos, no que nos muestre qué decidir. Y cuando Dios no hace lo que esperamos, nos enojamos, nos decepcionamos, nos alejamos, como si Él fuera el problema. Dios no está para cumplirte planes, está para salvarte la vida. Y muchas veces salvarte la vida implica frustrarte un deseo, ponerte un límite, decirte todavía no o incluso por ahí no. Y eso duele. Pero el amor verdadero no siempre consiente, el amor verdadero educa. Por eso hay personas que dicen, Padre, yo me siento en paz con lo que hago. La paz no siempre es criterio de verdad. Hay conciencias anestesiadas que no sienten nada. La conciencia se forma, no se improvisa. Y si no la formas, terminas llamando bien al mal y mal al bien. Y luego dices que Dios te lo confirmó. No, Dios no se contradice. Dios no te va a sugerir algo que va en contra de su palabra. Eso no es Dios. Eso eres tú justificándote. Y aquí entra algo clave. La fe no es solo sentimiento, es decisión. Hay días que no sientes nada. Hay días que rezas y parece que hablas solo. Hay días que la misa te parece larga, repetitiva, aburrida. Bienvenido a la fe adulta. La fe infantil necesita emociones. La fe madura se sostiene en la fidelidad. No te separes de Dios cuando no sientas nada. No te separes cuando estés seco. No te separes cuando dudes, porque justamente ahí es donde se purifica el amor. Amar a Dios por lo que Él es, no por lo que me hace sentir. Mira, hay gente que dice, yo dejé la iglesia porque me juzgaron. Y puede ser verdad. Hay personas que juzgan, que hieren, que hablan de más. Pero dime una cosa, ¿desde cuándo dejamos a Dios por culpa de los hombres? Si así fuera, ninguno estaría aquí. La iglesia es santa por Cristo, pero está llena de pecadores, empezando por mí. Y aún así, es el lugar donde Dios decidió quedarse. Así que si alguien te falló, no te vayas.
Si alguien te decepcionó, no te vayas. Si alguien te hirió, no te vayas. No le regales tu fe a la herida. No dejes que el error de otro te robe lo más valioso que tienes. Y termino como empecé, porque quiero que esto te quede grabado. Pase lo que pase, caiga quien caiga, duela lo que duela, nunca jamás por ningún motivo te separes de Dios. Todo se puede reconstruir desde ahí. Todo. Lo único que no se reconstruye es una vida que decidió caminar sin Él. Y si todavía te preguntas por qué insisto tanto en esto, es porque he visto demasiadas vidas quebrarse no por falta de talento, no por falta de oportunidades, no por falta de inteligencia, sino por haber soltado a Dios en el momento equivocado. Personas buenas, generosas, capaces, que un día dijeron ya no más y empezaron a tomar decisiones desde el dolor, desde el enojo, desde la herida. Y cuando te desconectas de Dios, el dolor empieza a mandar. Cuando Dios ya no está en el centro, algo ocupa su lugar, siempre. Puede ser el placer, el trabajo, el dinero, una persona, una ideología, tu propio ego. Y todo eso, tarde o temprano, te cobra factura, porque nada de eso fue creado para ser Dios. Por eso no sostiene. Por eso hay matrimonios que se rompen no el día que se firma el divorcio, sino el día que dejaron de rezar juntos. Hay jóvenes que se pierden no el día que cometen un error grande, sino el día que dejaron de confesarse, de ir a misa, de formarse. Hay adultos que se endurecen no porque Dios los abandonó, sino porque hace años que no lo buscan. Y no te hablo desde una teoría bonita, te hablo desde historias concretas. Gente que vuelve después de 20, 30 años y te dice, padre, si hubiera sabido. No es que no sabían, es que no quisieron escuchar. Pensaron que podían solos. Y nadie puede solo. Dios no es un accesorio espiritual, no es algo que usas cuando te conviene, es el fundamento. Cuando lo quitas, todo se tambalea. Puede seguir funcionando un tiempo, claro, como una casa sin cimientos visibles, pero cuando llega la tormenta se cae. Por eso no esperes a tocar fondo para volver. No esperes a perderlo todo para reaccionar. No esperes a que el dolor te obligue. Quédate ahora, persevera ahora. Decide ahora no separarte de Dios, aunque no entiendas todo, aunque no puedas todo, aunque no sientas nada. Y si hoy estás aquí cargando culpa, vergüenza, pecado, historia complicada, escucha bien esto. Dios no te pide que seas perfecto. Te pide que seas sincero, que no te escondas, que no huyas, que no rompas la relación. Todo lo demás se trabaja. Así que vuelve a rezar, vuelve a misa, vuelve a formarte, vuelve a confesarte cuando puedas, vuelve a confiar. Y si te caes otra vez, vuelve otra vez. Dios no se cansa de esperar, pero tú no te canses de volver, porque al final del día, cuando todo pase, cuando se apaguen las voces, cuando ya no importe lo que diga la gente, lo único que va a quedar es esto: si te separaste o no de Dios. Y créeme, no hay decisión más importante en toda tu vida que esa. Y quiero que entiendas algo más, algo que parece obvio pero casi nadie vive. Dios no es un capítulo de tu vida, es el hilo conductor. No es algo que agregas cuando todo está en orden, es el que pone orden cuando todo está roto. Por eso cuando lo sacas, no solo pierdes a Dios, pierdes sentido, pierdes dirección, pierdes criterio. Hoy vivimos en una cultura que te dice, haz lo que sientas, sé fiel a ti mismo. Nadie puede decirte qué hacer. Y suena bonito, suena libre, suena moderno. Pero dime, ¿cuántas personas realmente felices conoces que viven así? Mucha libertad, poca paz, mucha autonomía, mucha soledad. Porque el corazón humano no fue diseñado para autogobernarse sin Dios. Cuando tú decides no separarte de Dios, no estás renunciando a tu libertad, la estás ordenando. Estás diciendo, no todo lo que puedo me conviene, no todo lo que deseo me edifica, no todo lo que siento es verdad. Y eso es madurez espiritual. Por eso insisto tanto en la formación, porque un católico sin formación es presa fácil. Cree cualquier cosa, repite cualquier discurso, se deja llevar por cualquier moda. Y luego dice que Dios lo entiende. Dios te ama, sí, pero también te llama a crecer, a madurar, a dejar de ser niño en la fe. No puedes amar lo que no conoces. No puedes defender lo que no entiendes. No puedes vivir una fe profunda con frases superficiales. Por eso vuelve al catecismo, vuelve al evangelio, vuelve a la enseñanza de la iglesia. No para volverte rígido, sino para volverte libre de verdad. Y déjame hablarle a alguien que está cansado de luchar, cansado de intentar, cansado de fallar. Dios no te pide que ganes la batalla hoy, te pide que no abandones el campo. Quédate, aunque estés herido, aunque estés agotado, aunque no veas resultados, porque Dios trabaja en el silencio, no en la prisa. Hay conversiones que tardan años, hay decisiones que maduran con lágrimas. Hay procesos que solo se entienden al final, pero todos tienen algo en común. Se dan en personas que no se separaron de Dios. Así que hoy, aquí, toma una decisión sencilla pero radical. No voy a romper con Dios, pase lo que pase.
Aunque no me guste todo, aunque no entienda todo, aunque me cueste, no me voy. Y esa decisión, aunque hoy te parezca pequeña, puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Porque cuando tú decides quedarte, Dios empieza a hacer cosas que jamás hubieras imaginado. No siempre como tú quieres, pero siempre para tu bien. Y déjame decirte algo más, porque esto no se trata solo de resistir, se trata de aprender a amar bien. Mucha gente no se separa físicamente de Dios, pero sí se separa interiormente. Sigue yendo, sigue cumpliendo, pero el corazón está lejos. Hace años que no le habla con honestidad, hace años que no se deja corregir, hace años que no le pregunta ¿qué quieres de mí? Y eso también es una forma de irse. No te quedes solo por costumbre, quédate por amor, aunque sea un amor pobre, pequeño, torpe. A Dios le basta con que sea verdadero, porque Él trabaja con lo que le das, no con lo que finges. Cuando te presentas tal cual estás, sin máscara, sin discursos armados, sin justificaciones, ahí empieza la sanación. Y mira qué curioso, muchas personas dicen cuando arregle mi vida vuelvo a Dios. No, es al revés. Vuelve a Dios y tu vida empieza a arreglarse. No perfecta, no sin problemas, pero con sentido, con dirección, con esperanza. Dios no espera que estés limpio para abrazarte, te abraza para limpiarte. Pero si no te acercas, si no te quedas, ese abrazo no puede darse. Por eso no te autoexcluyas, no te pongas etiquetas. No digas yo ya no, yo no puedo, lo mío no tiene solución. Eso no lo decides tú, eso lo decide Dios. Y mientras hay vida, hay camino. Mientras hay fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, hay futuro. Y te lo digo como consejo final de esta parte, grábalo en el corazón. No tomes decisiones definitivas en momentos de dolor. No rompas con Dios cuando estás herido. No cambies de rumbo cuando estás confundido. Espera, ora, consulta, camina acompañado. El dolor nubla la mirada, pero no tiene la última palabra. Quédate, persevera, vuelve a empezar las veces que haga falta, porque Dios no se cansa de empezar contigo. Y el día que menos lo esperes, cuando ya no estés luchando solo por aguantar, sino por amar, te vas a dar cuenta de que no separarte de Dios fue la decisión más sabia, más valiente y más fecunda de toda tu vida. Y si hasta aquí has escuchado todo esto y sientes un nudo en la garganta, no lo ignores. No es casualidad, algo dentro de ti sabe que esto va contigo, que no es para el de al lado, que no es para alguien que conozco, es para ti. Porque cuando Dios toca una fibra, no grita, no humilla, no expone, simplemente incomoda lo suficiente como para que no pueda seguir igual. A veces creemos que Dios nos va a pedir cosas imposibles y por eso nos alejamos antes de escuchar. Pero Dios no empieza pidiéndote grandes heroicidades, empieza pidiéndote fidelidad en lo pequeño, empieza pidiéndote que no te vayas, que no cierres la puerta, que no rompas el diálogo. Todo lo demás viene después. Hay gente que dice, Padre, yo ya recé mucho y no pasó nada. No es verdad. Pasaron cosas, pero no las que tú querías. Y como no coincidieron con tu expectativa, las descartaste. Dios siempre responde, pero no siempre concede. Y eso no es rechazo, eso es amor. Porque si Dios te diera todo lo que pides cuando lo pides, no sería padre, sería cómplice. Y aquí quiero decir algo muy claro. Dios no te ama menos por tu historia, no te ama menos por tus errores, no te ama menos por tus caídas repetidas. El amor de Dios no sube ni baja según tu desempeño, pero tu capacidad de recibir ese amor sí depende de si te quedas o te vas. El sol sigue brillando, pero si cierras la ventana, la casa se queda oscura. Por eso no negocies lo esencial. Puedes tener dudas, preguntas, luchas internas, contradicciones. Todo eso cabe en la relación con Dios. Lo único que no cabe es la ruptura, el silencio absoluto, el ya no quiero saber nada. Eso es lo único que verdaderamente te daña. Y te lo digo con toda honestidad. La fe no te va a ahorrar sufrimientos, pero te va a ahorrar desesperación. No te va a quitar cruces, pero te va a enseñar a cargarlas. No te va a resolver todos los problemas, pero te va a dar un porqué y un para qué. Y eso cambia todo. Así que si hoy estás cansado, no te vayas. Si estás enojado, no te vayas. Si estás confundido, no te vayas. Díselo a Dios tal cual. Reclámale si hace falta, llora si hace falta, pero quédate. Porque incluso cuando tú ya no sabes cómo seguir, Dios sí sabe qué hacer contigo. Y llegará el día, porque llega en que vas a mirar atrás y vas a decir, menos mal que no me separé, menos mal que no solté la mano, menos mal que aguanté cuando todo me decía que me fuera. Ese día vas a entender que Dios estaba trabajando incluso cuando tú pensabas que no hacía nada. Por eso hoy no te pido que resuelvas tu vida, no te pido que aclares todas tus dudas, no te pido que seas perfecto. Te pido una sola cosa, una sola. No te separes de Dios. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, se puede ordenar desde ahí.
Y déjame cerrar este tramo llevándolo todavía más al corazón, porque aquí no estamos hablando de ideas, estamos hablando de tu vida, de tu historia concreta, de tus noches sin dormir, de tus decisiones que nadie más conoce. Dios no es ajeno a nada de eso, no llega tarde a ninguna cita, no se le pasó tu dolor por alto, no se distrajo cuando tú llorabas, simplemente está obrando de una manera que todavía no ves. Nosotros queremos explicaciones inmediatas, Dios trabaja en profundidad. Nosotros queremos soluciones rápidas. Dios forma personas sólidas y por eso muchas veces el proceso es lento, incómodo, silencioso, pero es real. El problema es que vivimos en una cultura que no tolera el silencio ni la espera. Si algo no da resultado rápido, lo desechamos. Y con Dios no funciona así. Hay gente que se va porque se cansó de esperar, porque rezó años por algo que no llegó, porque pidió, insistió, lloró y no vio cambios. Y entonces interpretó el silencio como ausencia, error. El silencio de Dios no es abandono, es pedagogía. Está haciendo algo más grande de lo que tú estás pidiendo, pero todavía no estás listo para entenderlo. Por eso no tomes el silencio como rechazo. No tomes la espera como castigo. No tomes el dolor como señal de que Dios no está. A veces es exactamente lo contrario. A veces Dios está más cerca que nunca, pero trabajando tan profundo que no lo puedes percibir en la superficie. Y aquí viene una verdad fuerte pero necesaria. Hay personas que no quieren a Dios, quieren que Dios valide su vida tal como está. Y cuando Dios no valida ciertas decisiones, se van. No porque Dios sea duro, sino porque no quieren cambiar. Dios ama demasiado como para mentir. Prefiere perderte un tiempo antes que engañarte para siempre. Pero aún así, aun cuando te vas, Dios no corta el vínculo. Espera, observa, acompaña desde lejos, como el padre del hijo pródigo. No lo persigue, no lo humilla, no lo controla, pero tampoco se va de la puerta. Espera. Y cuando el hijo vuelve, no le pasa factura, le devuelve la dignidad. Eso es Dios. Y por eso no tengas miedo de quedar, no tengas miedo de acercarte como estás. No tengas miedo de decir, no puedo, no entiendo, no me da. Dios no te pide que puedas, te pide que confíes. No te pide que entiendas, te pide que no rompas la relación. Así que si hoy estás aquí, escuchando esto, sigue. No te bajes del camino, no te autoexpulses, no te declares perdido antes de tiempo. Mientras sigas buscando, mientras sigas volviendo, mientras sigas diciendo, Señor, aquí estoy, aunque no sepa qué hacer, ya estás mucho más cerca de lo que crees. Y recuérdalo siempre, porque el mundo te va a decir lo contrario. Dios no es el problema, Dios es el ancla. Cuando todo se mueve, cuando todo se relativiza, cuando todo se confunde, Él es lo único firme. No te separes de Él, ni hoy, ni mañana, ni cuando te vaya bien, ni cuando te vaya mal. No te separes, porque aunque tú no lo veas ahora, Dios ya está escribiendo una historia que un día vas a agradecer no haber interrumpido. Y ahora déjame decirte algo que quizá no te han dicho con esta claridad. Dios no te necesita, pero te quiere. Y esa diferencia lo cambia todo. No te ama porque le seas útil, no te ama porque cumplas, no te ama porque te portes bien. Te ama porque eres suyo. Y cuando entiendes eso, ya no vives la fe como una obligación, sino como una relación que no quieres perder. El problema es que muchos viven con una imagen torcida de Dios. Un Dios policía, un Dios castigador, un Dios que está esperando que te equivoques para señalarte. Y claro, con ese Dios cualquiera se quiere ir, pero ese no es el Dios del Evangelio. Ese es un Dios inventado por el miedo. El Dios verdadero es exigente, sí, pero porque ama, porque sabe para qué fuiste creado y no se conforma con menos. Por eso cuando Dios te pone un límite, no te está quitando algo, te está protegiendo. Cuando te dice por ahí no es para fastidiarte, es porque ve lo que tú no ves. Como un padre que no deja jugar al hijo en la carretera. El niño cree que le arruinan la diversión, el padre le está salvando la vida. Y aquí viene otra cosa que casi nadie quiere escuchar. No todo sufrimiento se quita. Hay cruces que no se eliminan, se redimen. Hay situaciones que no cambian, pero te cambian a ti. Y eso solo lo entiende el que no se separa de Dios. El que se va, se amarga. El que se queda, madura. Mira, hay personas que dicen, yo ya no creo porque recé y mi matrimonio no se salvó, porque recé y mi hijo no cambió, porque recé y la enfermedad siguió. Como si Dios fuera una máquina expendedora. Metes oración, sale milagro. No, Dios no prometió evitarte la cruz, prometió acompañarte en ella. Y eso es infinitamente más grande. Cuando tú decides no separarte de Dios en medio del dolor, algo profundo ocurre. No siempre se nota afuera, pero adentro se va ordenando todo. Empiezas a sufrir distinto, no menos, distinto, con esperanza, con sentido, con una certeza silenciosa de que esto no es el final. Y quiero que escuches esto con atención. No todo lo que hoy te duele será eterno. No todo lo que hoy pesa será para siempre. Pero si te separas de Dios,
el dolor se vuelve estéril. Si te quedas, el dolor se vuelve fecundo. Da fruto, aunque ahora no lo veas. Así que sigue, aunque vayas cansado, aunque vayas llorando, aunque vayas sin entender, sigue, porque el mayor triunfo del enemigo no es que peques, es que te vayas. Y el mayor acto de fe no es que lo hagas todo perfecto, es que te quedes cuando todo te invita a huir. Quédate con Dios, quédate en su presencia, quédate en la iglesia, quédate en el camino, porque mientras te quedes hay esperanza, y mientras haya esperanza, Dios sigue trabajando. Aunque tú no lo notes, aunque tú no lo sientas, aunque tú ya no tengas fuerza, no te separes de Dios. Ese consejo no es bonito, no es romántico, no es fácil, pero es el más verdadero que alguien puede darte, porque todo en esta vida pasa, todo cambia, todo se cae, solo Dios permanece, y el que permanece con Él, aunque lo pierda todo, en realidad no pierde nada. Y déjame darte el último empujón a esta idea, porque sé cómo funciona el corazón humano. Siempre estamos buscando una excusa para irnos. Cuando Dios me dé una señal, cuando se arregle esto, cuando me sienta mejor. Y la fe no funciona así. La fe no espera condiciones ideales. La fe se vive en medio del desorden, del cansancio, de la contradicción. Si esperas a que todo esté claro para quedarte con Dios, nunca te vas a quedar, porque la vida nunca está del todo clara. Siempre hay algo que duele, algo que falta, algo que no encaja. Y ahí, justo ahí, es donde se decide si tu fe es un adorno o un ancla. Mira, hay personas que dicen: yo ya no rezo porque siempre pido lo mismo. ¿Y qué? ¿Crees que a Dios le cansa escucharte? ¿Crees que se fastidia de tu insistencia? Jesús mismo dijo que había que orar sin desfallecer. No porque Dios sea sordo, sino porque la oración te va cambiando a ti. A veces no cambia la situación, pero te cambia el corazón para poder vivirla. Y aquí quiero tocar algo muy delicado. Hay gente que se separa de Dios no porque no crea, sino porque se siente indigna, porque cargan culpas viejas, errores repetidos, decisiones que no saben cómo arreglar. Y entonces dicen: me da vergüenza volver. Escúchame bien, la vergüenza nunca viene de Dios. La vergüenza que te aleja viene del enemigo. Dios te mira con verdad, sí, pero también con amor. No te humilla, te levanta. El único lugar donde no puedes sanar es lejos de Dios. El único lugar donde tu herida se infecta es cuando la escondes. El único lugar donde el pecado se vuelve identidad es cuando dejas de traerlo a la luz. Por eso no te separes, aunque estés roto, aunque estés manchado, aunque estés cansado de ti mismo. Y te lo digo claro, Dios no se escandaliza de tu pecado. Dios se duele de tu alejamiento. El pecado se confiesa, se trabaja, se ordena. El alejamiento enfría el alma, endurece el corazón y apaga la esperanza. Por eso el mayor triunfo no es no caer, el mayor triunfo es no irte. Quédate aunque solo puedas decir: Señor, ayúdame. Quédate aunque tu oración sea torpe. Quédate aunque no sientas nada. Porque la fidelidad en la sequedad vale más que 1000 emociones pasajeras. Y Dios ve eso, lo toma en serio, lo bendice. Y llegará un día, te lo prometo, en que entenderás que esta perseverancia silenciosa fue lo que te sostuvo, que no fue tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tu carácter, fue haber decidido no soltar a Dios. Ese día vas a agradecer cada misa a la que fuiste sin ganas, cada rosario rezado a medias, cada vez que te quedaste cuando era más fácil irte. Así que no te vayas, no te desconectes, no te rindas. Aunque hoy no veas frutos, aunque hoy todo parezca igual, Dios no desperdicia ninguna fidelidad, ninguna lágrima, ningún intento sincero. Todo cuenta. No te separes de Dios, porque mientras sigas ahí, incluso en silencio, incluso en lucha, incluso en duda, Él sigue siendo tu padre. Y un padre nunca abandona a un hijo que decide quedarse.